Bueno, vamos a empezar primero por los conceptos, ¿verdad? Anteriormente, pues nosotros teníamos otro concepto de lo que era sepsis, donde se hablaba con SIRS más una infección sospechada o comprobada. Actualmente, y después hablábamos de sepsis grave, donde la sepsis grave era ya cuando tenías una infección con SIRS, ¿verdad? Una sepsis más afectación de dos o más órganos. Muchas veces se llegaba tarde a los diagnósticos con este tema de la sepsis. Entonces, ¿qué es lo que dijo el concepto de sepsis 3? Ya cambió los paradigmas, o sea que lo que antes era sepsis grave, ahora ya se convirtió ya en sepsis, que es infección con una disfunción orgánica. Eh, y, eh, y la infección causada por una desregulación, una desregulación de las citoquinas. Y el concepto, como dice, de sepsis grave pasa a ser propiamente sepsis. O sea que desde el momento que vos tenés una infección con una desregulación orgánica, una respuesta de citoquinas y eso, ya pasa a ser sepsis. En el caso del choque séptico, se habla de choque séptico al conjunto de sepsis que se acompaña de disfunción circulatoria, celular y metabólica, como dice, el cual está asociado a mayor riesgo de mortalidad. Porque viste que antes decíamos choque séptico era sepsis más alteración cardiovascular. No, es sepsis más disfunción circulatoria y celular o metabólica. ¿Qué significa eso? Que llega poco oxígeno, poca, poca glucosa a los organismos al organismo y hay ciertos procesos que se dan, como ustedes saben, la acidosis metabólica, liberación de LH, o sea que ese pasa a ser la definición de choque séptico. Algo también que hablaba antes, por ejemplo, era que tenías que tener afectado la presión arterial y como ustedes saben, los niños en una primera fase de la sepsis, ellos no hacen esa alteración hemodinámica. Entonces ahí es donde entra el concepto de sepsis compensada y descompensada. O sea que hablamos de choque séptico, perdón, descompensado cuando tenemos afectación de la presión arterial. Pero básicamente el niño está en sepsis ya desde el momento en que tiene alteraciones cardiovasculares y mecanismos compensatorios que ya están afectando eso. Eh, en cuanto al concepto latinoamericano de manejo de la sepsis en niños, es la CID, dice, bueno, que la definición de sepsis y sus criterios clínicos deben ser considerados como dos conceptos diferentes. Y te repite, no, la sepsis es el síndrome clínico caracterizado por una disfunción orgánica. Anteriormente, sepsis grave era sepsis más disfunción de dos o más órganos. En este momento, sepsis ya es síndrome clínico caracterizado por una disfunción orgánica potencialmente mortal, causado, como dijimos, por una respuesta desregulada del huésped a la infección. Y choque séptico es una sepsis con anomalías circulatorias, celulares y metabólicas. Anteriormente se hablaba de que cuando vos necesitabas el inicio inotrópico, ahí hablabas ya de, un- una, de una sepsis, de un choque séptico, pero en este momento tenemos que tener anomalías circulatorias, sea cualquier sea, anomalía celular o anomalías metabólicas. Y esto tiene una mayor probabilidad de mortalidad que el concepto de sepsis. En cuanto a las guías internacionales de sobreviviendo a la sepsis, creo que el último se lanzó en el 2024 y cada 2 años ellos se van reuniendo y evaluando todo lo que funciona y no funciona en la sepsis. Eso sería interesante que vayan leyendo porque el Surviving Sepsis Campaign, la campaña sobreviviendo a la sepsis, evalúa, como les digo, cada 2 años todos los trabajos, todos los metaanálisis, la medicina basada en la evidencia de la sepsis y te dice, esto funciona, esto no funciona, esto se cambió, esto no se cambió. Entonces, es un trabajo constante que se va haciendo y se va evaluando.
Y ellos definen el choque séptico en niños como la infección grave que conduce a la disfunción cardiovascular, incluyendo hipotensión, necesidad de tratamiento con un medicamento vasoactivo, perfusión alterada y disfunción orgánica asociada a sepsis en niños como infección grave que conduce a la disfunción orgánica cardiovascular o no cardiovascular. Eh, y ahí en no cardiovascular entra metabólica y el otro que no me acuerdo cuál era. Eh, en cuanto a la fisiopatología, ustedes saben que hay una infección. La infección produce una activación de los sistemas defensivos orgánicos, que son los componentes plasmáticos, como el complemento, la citoquina, la coagulación, el sistema monocítico macrofágico, los neutrófilos, la activación del endotelio, todo esto esto que puede ser desencadenado por productos bacterianos como las exotoxinas o componentes estructurales o endotoxinas de las propias bacterias. ¿Qué genera esto? Liberación de sustancias biológicamente activas. Componentes plasmáticos, activación de los neutrófilos o radicales superlibres o metabolitos del ácido araquidónico, prostaglandinas y eso. ¿Qué es lo que hace esto? Bueno, algunos sirven como agentes tóxicos para matar las bacterias, otros que hacen mejoran la permeabilidad capilar para que los neutrófilos, las células, los linfocitos, todo puedan ir directamente al sitio donde está produciéndose la infección. Esto muchas veces genera un aumento de la permeabilidad capilar y la salida de líquido de tercer espacio. La coagulación, también se activa la cascada de la coagulación, por eso muchas veces nuestros pacientes presentan coagulación intravascular diseminada, las quininas, bradicininas, citoquinas, factores neutrófilos, o sea, el, todo el sistema de defensas del cuerpo se activa, pero de una forma desregulada que muchas veces llega a producir, es la que llega a producir daño. ¿Esto qué produce? Bueno, vasodilatación. Uno, como ustedes saben, una inflamación para llegar a las zonas donde está donde está alterada ¿cómo se dice? Para llegar a la zona donde está alterada eh, la infección, ¿verdad? La zona inflamatoria. Pero ¿qué pasa en la sepsis? La infección es generalizada, entonces tu vasodilatación muchas veces es generalizada. O eh, en varias áreas. La disfunción endotelial, básicamente generada por todos los factores, o sea, se descontrola totalmente, porque como la infección está en todos lados, básicamente llega a todo, todo el organismo está desregulado. Activación plaquetaria, leucocitaria, daño capilar y filtración del líquido al intersticio. Esto, entonces, ¿qué genera? Hipoperfusión, hipotensión, disminución de la diuresis y acidosis láctica. Básicamente, esto es producto de la salida de un líquido al tercer espacio. Los fenotipos de la sepsis. Esto vamos a pasar nomás, les voy a pasar después de esta clase para que vayan leyendo. Básicamente, los datos clínicos de los fenotipos de la sepsis que ahora se están conociendo, se empezaron a estudiar porque se vio así que muchos niños presentaban diferentes cuadros, diferentes formas de presentación de la sepsis. Entonces se habla de datos clínicos como la trayectoria de la temperatura, por ejemplo, en las 72 horas, que puede ser una hipertermia con resolución rápida, una hipertermia con resolución lenta, o puede ser normotérmica o hipotérmica. Dentro de esto, lo que se vio es que entre la hipertérmica con resolución rápida y hipertermia con resolución lenta, no hubo mucha diferencia en la resolución. Ahora, lo que sí tuvo mucha mortalidad, por ejemplo, fue la hipotérmica. En ese caso, se observó un 17% de mortalidad en estos pacientes.
pero no encontré una explicación así muy clara que diga por qué en esos casos hubo más alteraciones. Después tenemos trayectoria variable de presión, flujo, o sea, la respuesta básicamente a los líquidos. Y ahí se encontraron dos fenotipos, el vasopléjico y el hiperdinamico. El vasopléjico más o menos es muy parecido al choque frío. Y el hiperdinámico, eh, perdón, el vasopléjico va más como el choque caliente y el hiperdinámico como el choque frío. Pero básicamente la respuesta fue la misma en ambos. Es básicamente útil para saber es el comportamiento hemodinámico de la sepsis y actuar según eso. Después está la patología de la inflamación, la falla orgánica múltiple asociado a inmunoparálisis, cuando tenés falla orgánica múltiple con disminución de los linfocitos. En estos casos se vio que tenían mayor mortalidad este Pero tipo, no funciona. este No sé tipo. por qué, porque estaba enganchado al internet, ¿no? Marcelo, apaga tu micrófono. Se vio que tenían mayor mortalidad los que cursaban con inmunoparálisis, o sea, linfopenia y todo eso, que los pacientes que no tenían inmunoparálisis, ¿verdad? Después están los asociados a trombocitopenia y con la disfunción hepatobiliar. En cuanto al cuadro clínico, el diagnóstico shock es suficiente para su diagnóstico, o sea, no necesitamos tener exámenes complementarios para decir que el paciente está en shock, o sea, que el diagnóstico es clínico. Eh, la clínica puede ser específica o no específica, no tenemos que, en los más pequeños, y es por el compromiso sistémico, la coagulopatía y la disfunción multiorgánica, pero básicamente lo que nos va a hacer el diagnóstico es un paciente que previamente estaba con fiebre, con signos de una infección, que en este momento hace trastornos cardiovasculares. O sea que mucho no tenemos que buscar y complicarnos en hacer el diagnóstico de la sepsis. Bueno, y entonces recordemos el concepto de gasto cardíaco, que acá viene la explicación de cómo funciona la sepsis. Bueno, el gasto cardíaco es la cantidad de sangre que el corazón envía en un ciclo cardíaco. ¿De qué depende esto? Es directamente proporcional a la frecuencia cardíaca y al volumen sistólico. ¿Qué significa eso? Que si baja nuestra frecuencia cardíaca, va a bajar nuestro gasto cardíaco. Si baja nuestro volumen sistólico, va a bajar nuestro gasto cardíaco. Entonces, ahí empezamos el ciclo cardíaco que siempre hablamos: precarga, carga y poscarga. En el choque hipovolémico, nuestra afectación principal es la precarga. ¿Eso qué significa? Que llega muy poco líquido al corazón, el corazón envía muy poco líquido a la poscarga, entonces ahí tenemos que nuestro paciente se choca. ¿Cuál es el tratamiento del choque hipovolémico? Como ustedes saben, líquido. ¿Qué cantidad de líquido? Todo el líquido que sea necesario para sacarle al paciente de ese shock. Porque ahí pues entra cierto concepto que a nosotros muchas veces nos confunde, porque nos dicen hasta 3 expansiones a 20, pero de repente en otras partes dicen no, todas las que sean necesario hasta tener signo de sobrecarga. Después entra el concepto de choque cardiogénico, donde no, nosotros no podemos pasarle mucho líquido. Y ahí que entra la confusión de que algunos hacen expansiones a 5, otros hacen expansiones a 10 y otros hacen de repente expansiones a 20. Y nos quedamos todos así, no hay una conducta X. Entonces, cuando nosotros estamos ante un paciente con choque hipovolémico, nuestro tratamiento es expansiones a 20 hasta tener signo de sobrecarga o que el paciente salga del choque. Reevaluación luego de cada expansión. ¿Y cuál es la reevaluación que nosotros tenemos que hacer? La más rápida. No se concentren ni busquen luego que el paciente orine, porque probablemente el
la diuresis va a ser lo último que va a tener. Lo que tenemos que buscar es a los 20 minutos. Uno, disminución de la frecuencia cardíaca. Dos, disminución o sea, mejoría del llenado capilar, que los miembros empiecen a calentarse un poquitito más. Y tres, estado de conciencia del paciente. Esos son los tres puntos que nosotros tenemos que evaluar luego de cada expansión. El paciente tenía 180 frecuencia cardíaca, bajó a 166, fue efectiva nuestra expansión. Pero está dentro de los percentiles que nosotros buscamos. Si sí está, nos quedamos ahí. Si no está, volvemos otra vez a expandir. Llenado capilar mejoró de 4 segundos, que era, bajó a 2 segundos, estamos bien. Y el paciente se despertó, bueno, funcionó y ahí pasamos ya a la hidratación parenteral normal. La idea de la expansión en el choque no es inflarle a nuestro paciente, es solamente sacarle del shock. ¿Por qué? Porque así como nosotros también le pasamos un bolo enorme de líquido, ese bolo enorme de líquido solamente es cloruro de sodio, no tiene otro. Estamos hemodiluyéndole, estamos alterando la osmolaridad. Entonces, por eso no tenemos que tratar de compensarle o sacarle al paciente de su deshidratación con las expansiones. Por eso que yo me estiro los pelos, los pocos que tengo, cuando le meten así tres expansiones al paciente con deshidratación moderada. Y eso, no, la deshidratación moderada se trata con un esquema de hidratación donde el cuerpo, vos le vas pasando el líquido para que el cuerpo se vaya, ¿cómo se dice?, normalizando, vayan los mecanismos internos del cuerpo vayan actuando. El fin de la expansión es solamente sacarle el shock, es solamente ponerle ese líquido que necesita para que el paciente no se vaya, no se muera. Después el resto se irá compensando en el tiempo que se tiene que hacer. Entonces, cuando nuestro problema principal es la precarga, hablamos de un choque hipovolémico. Cuando nuestro problema principal es la carga o la bomba, hablamos de un choque cardiogénico. Entonces, probablemente nosotros tenemos una buena precarga o muchas veces cuando el paciente está en una insuficiencia cardíaca congestiva, nuestra precarga está llena. ¿Y cuál es el problema? Nuestro corazón que no envía suficiente sangre. Entonces, toda la sangre queda en la precarga y como no funciona nuestro corazón, envía muy poca sangre al resto del organismo. En pacientes cardiópatas, conocidos cardiópatas, nosotros podemos decir, bueno, vamos a hacerle una pequeña expansioncita, nos vamos a cuidar con los líquidos, el paciente está de repente inmunocomprometido, o sea, perdón, nuestro paciente está sobrecargado. Pero en un paciente que nos llega de la calle, que hizo una miocarditis, que no sabemos quién es, probablemente le vamos a hacer una expansión a este paciente, cosa que no se discute. Le hacemos una expansión, pero nuestro paciente rápido va a empezar a tener estertores, su hígado va a aumentar de tamaño, si tiene cuello va a tener ingurgitación yugular y va a tener signos de sobrecarga. Entonces, en este paciente ya paramos la expansión y ¿qué le hacemos? Inotrópico para mejorar la fuerza del corazón y idealmente un inotrópico vasodilatador, como puede ser la dobutamina o la milrinona. ¿Para qué? Para vasodilatarle al paciente y tratar de que todo este líquido en exceso que él tiene se redistribuya, que bajen las presiones pulmonares y de repente un diurético también para eliminar el exceso de líquido que se acumuló en este paciente. Y después pasamos a lo que es el choque distributivo, que básicamente ya es la poscarga. Y dentro del choque distributivo tenemos el choque séptico, el choque anafiláctico, el choque neurogénico y el choque por dengue, que para mí es un choque séptico también, donde tenemos buena precarga, probablemente tenemos buena función de bomba en un comienzo, pero nuestro problema es la distribución de los líquidos. En el choque neurogénico, por ejemplo, el paciente está vasodilatado por pérdida del tono muscular. En el choque
séptico y en el dengue por culpa de las citoquinas y la cascada de la coagulación, todo el líquido que está acá pasa a un tercer espacio, el paciente puede estar vasodilatado o puede estar también muy vasocontraído. Y en el caso del choque anafiláctico, básicamente se comporta igual que un choque séptico, pero la histamina es la productora de eso. Entonces, en este caso, en el caso del choque séptico, nuestro tratamiento va a ser, uno, reponer la precarga. ¿Por qué? Porque el líquido que tenemos salió a un tercer espacio. Entonces nosotros tenemos que cargarle al paciente. ¿Cuánto? Y ahí se habla entre 40 ml por kilo y 60. Si es que nosotros tenemos una UTI, si es que están en urgencia, ¿verdad? Y tienen una UTI, le podemos cargar incluso hasta 60. Pero si es que el paciente está en un lugar sin UTI, hay que ser un poquitito más cautos. Le podemos hacer expansiones a 10 de forma en 10-20 minutos aproximadamente. ¿Por qué? Porque todo el líquido que nosotros le pasemos va a ir a un tercer espacio. Y iniciar rápido ya los inotrópicos. Normalmente, anteriormente, ¿verdad? Hace unos años, cuando yo era residente, le cargas, ves que no funciona y le metes ahí inotrópicos. Después cambió a 3 expansiones y iniciar inotrópicos. Pero ahora las nuevas guías lo que dicen es, incluso después de una expansión a 20 o a 40, al máximo lo que llegamos, no tenemos respuesta, iniciamos ya inotrópico. Pero ¿cómo es que funciona el shock? Bueno, primeramente tenemos la salida de líquido, pérdida de líquido. Eso que genera una disminución del volumen sistólico. La disminución del volumen sistólico que hace, disminuye el gasto cardíaco. Entonces, ¿qué es lo que hace el cuerpo? Básicamente, por acción de la epinefrina, aumenta la frecuencia cardíaca. Ahí aparece el primer síntoma de shock, frecuencia cardíaca aumentada. Con eso logramos normalizar básicamente el gasto cardíaco. Pero llega un momento en que el paciente sigue chocándose, sigue perdiendo líquido, puede que vasodilate. Entonces, ahí el paciente vuelve a caer su volumen sistólico, entonces se inicia el siguiente paso, mediado por la noradrenalina, que es la vasoconstricción periférica. ¿Para qué? Para mantener la hidratación, el volumen sistólico y mantener los líquidos en los órganos diana. Bueno, ¿eso qué nos genera? Taquicardia y a su vez tenemos una vasoconstricción periférica causada por la noradrenalina, que nos da llenado capilar lento, miembros fríos, pulso filiforme, pero órganos diana bien perfundidos. ¿Qué es lo que pasa con esos órganos que en este momento están sometidos a esa vasoconstricción? Y ellos empiezan a funcionar, pero con un metabolismo anaeróbico y también sin glucosa, o sea, hacen gluconeogénesis y metabolismo anaeróbico, lo que va generando que productos ácidos de desecho, cuerpos cetónicos, en muchos casos en los tejidos que necesitan mucho oxígeno y mucha glucosa empiezan a entrar en apoptosis. Eso también genera liberación de elementos celulares y a su vez hidrogeniones, o sea que se empieza a acidificar el mismo. Seguimos nosotros ese proceso, que es lo siguiente. Lo siguiente es cortar el flujo a los órganos que en este momento no son necesarios. Uno de ellos es disminuir el flujo o la irrigación intestinal. Ahí entramos en un ilio paralítico. Lo segundo, riñón. El riñón del niño es un riñón que no sirve para concentrar ni absorber orina. Es un riñón que, si bien realiza una filtración, es filtrante pero no concentrante. El adulto puede concentrar hasta 2000 veces su orina y a reabsorber líquido en caso de shock. El niño solamente hasta 200 veces nomás puede hacer eso. O sea que ese riñón no funciona, entonces, ¿cuál es el siguiente mecanismo? Un cierre de la arteria aferente renal. ¿Qué es lo que eso genera? En un principio oliguria
y posteriormente lleva a la anuria y ahí es donde muchas veces muchos niños, si es que se deja progresar mucho tiempo el choque, entran en una insuficiencia renal prerrenal. Después, ¿qué pasa? Seguimos con el proceso, todo esto mediado por adrenalina, cortisol, noradrenalina. Siguiente órgano afectado, cerebro. El cerebro es el órgano que más consume oxígeno y glucosa en el organismo. De todos los órganos, el cerebro consume el 25% de los nutrientes. Imagínense, un organito consume un cuarto de toda la energía que usa el cuerpo para mantener sus funciones vitales. Entonces, ¿qué es lo que hace? El cerebro entra en un periodo de ahorro de energía, entonces el paciente se va básicamente durmiendo y pierde la conciencia. Si es que nosotros en esta fase todavía está mantenido el, mantenida ¿cómo que se dice? Está compensado todavía el paciente, no hay afectación de la presión arterial. ¿Por qué? Porque el cuerpo está tratando de paliar de todas las formas el choque y mantener el gasto cardíaco. Pero ¿qué pasa? Llega un momento en que la adrenalina desaparece o disminuye, la noradrenalina también disminuye, la suprarrenal empieza a recibir poca sangre, entra en una insuficiencia suprarrenal, deja de producir cortisol, que también ayuda en los procesos de estrés, y a su vez a esto se le suma la acidosis metabólica, que por debajo de 7.25, 7.20 se van inactivando la adrenalina y noradrenalina. Y en ese momento es cuando nosotros tenemos la caída de la presión arterial y que el paciente ya entra en una fase descompensada y nosotros necesitamos ya utilizar inotrópicos en estos pacientes. El corazón continúa latiendo, continúa funcionando porque tiene una autonomía, pero a su vez el mantenimiento de la frecuencia cardíaca y todo eso depende también de la estimulación de la adrenalina. Su contractilidad también depende de estos inotrópicos y una vez que se van reactivando, queda muy poco tiempo, o sea, que se van desactivando, queda muy poco tiempo hasta que falle ese sistema circulatorio y llegue el paro cardíaco. Eso es básicamente lo que ocurre en el choque. Entonces nosotros tomamos acción contra eso. Nosotros tratamos de contrarrestar y ¿qué es lo que hacemos cuando le expandimos? Tratamos de mejorar ese líquido que salió a un tercer espacio. ¿Qué es lo que hacemos cuando le iniciamos inotrópicos? Tratamos de compensar esos inotrópicos que se están acabando en el organismo para que haga su función, para ayudarlo un poquitito más. ¿Y qué es lo que hacemos cuando corregimos? Tratamos de eh, momentáneamente, por lo menos hasta que los mecanismos compensatorios funcionen, tratar de subir un poquitito el pH para que no se nos inactiven ¿cómo se dice? Que no se inactive nuestros inotrópicos que le estamos pasando. Eso es lo que nosotros hacemos en terapia intensiva. La evaluación clínica del paciente con choque tiene que ser seriada. ¿Qué es lo que evaluamos? El estado del sensorio, irritabilidad normalmente en un primer momento, eh, y como les había dicho, evaluamos el estado de la piel, cómo está reticulado, cianosis, si es que el paciente está, el llenado capilar, cómo está, si es que está mejorado, la diferencia térmica importante, rectal o periférica, cosa que normalmente nosotros no hacemos, y un balance estricto hídrico, que ustedes ya saben. En cuanto a este es un cuadrito un poquitito eh, un poquitito más completo. Primero que nada, la escala de Glasgow, normal 15 puntos, anormal 14 puntos. Es marcador clínico del gasto cardíaco y permite evaluar la perfusión tisular del paciente. El llenado capilar, sabemos, normal menor a 2 segundos y anormal mayor de 3 segundos. Es
es el que, ¿cómo se dice? Uno de los datos que mejora inmediatamente cuando nosotros hacemos la expansión. Y es un factor predictivo de mortalidad. Los pulsos, ya saben ustedes, normales, sin diferencia entre pulso central y periférico, y los anormales pueden ser pulsos rápidos o pulsos débiles. También, estos tres puntos, la escala de Glasgow, el llenado capilar y los pulsos, son las mejores formas de evaluar rápidamente cómo nuestro paciente está respondiendo a la reanimación que le estamos haciendo. Posteriormente viene la diuresis, que es normal mayor a 1 ml por kilogramo hora y anormal menor a 0,5 miligramos kilogramo hora. Y sabemos que si persiste mucho tiempo el tema de la diuresis, puede aumentar la mortalidad porque el paciente puede desarrollar una insuficiencia renal aguda prerrenal. En cuanto a la monitorización, tenemos dos tipos de monitorización. La no invasiva, que es la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria y patrón respiratorio, que vamos a ver el tema de patrón respiratorio cuando hablemos de desequilibrio ácido-base, el estado de conciencia del paciente, presión arterial no invasiva cada 15 a 30 minutos, saturación de oxígeno y medición de la vena cava inferior por ecocardiografía. Y la invasiva, que es la presión venosa central, que últimamente ya está en desuso desde que se está haciendo la medición de la vena cava inferior, la presión arterial invasiva continua y la gasometría arterial con dosaje de lactato. En cuanto a la presión arterial, lo que tenemos que mirar es la presión arterial media. Siempre tenemos que mantener entre percentil 5 o, y 50 o más de 50. Idealmente siempre más de 50, pero lo que tenemos que buscar es mayor al percentil 5. Y en mayores de 12 años, nuestra presión arterial objetivo es de 65 milímetros de mercurio. A menos que ustedes sepan que es un paciente que presenta hipertensión arterial previa, entonces este tiene que tener una presión más alta. Y como dijimos, el valor diagnóstico en el choque circulatorio no se requiere la presencia de su hipotensión para su diagnóstico y no utilizar la presión como único dato, única meta. Tenemos que ver la frecuencia cardíaca, tenemos que ver el llenado capilar, porque muchas veces la presión no genera esto, pero sí tratar de tener una presión arterial por encima del percentil 550. Por eso que yo siempre soy tan rompebola con que se le pongan los percentiles a los pacientes, porque nos sirve a nosotros la frecuencia cardíaca, nos sirve el percentil de PA para fijar nuestros objetivos de tratamiento. No tomar solo la presión arterial, no tomar solo el pulso, no tomar solo el llenado capilar para evaluar y decir este paciente está en choque, sino tomarlo como un todo, porque muchas veces el paciente puede estar taquicárdico, por ejemplo, si es que recibió pancuronio, por ejemplo. No tenemos atracuria, le hicimos pancuronio, nuestro paciente está taquicárdico. Puede estar frío porque el aire está demasiado frío, entonces no utilizar solo el llenado capilar y decir, no, este paciente está vasocontraído por choque y es el aire nomás que está muy frío, o el paciente está con fiebre, y obviamente va a tener los miembros fríos si es que el paciente está con fiebre, pero de repente vos ves tu paciente no está taquicárdico, tiene una presión normal, pero está con los miembros fríos, podemos decir, bueno, puede ser el aire, porque tenemos ya dos parámetros que funcionan bien. La presión venosa central de 8 a 12 milímetros de mercurio es un marcador de precarga, pero no es confiable para evaluar el volumen intravascular del paciente. Y dice que una PVC mayor a 12 se asocia con una mayor mortalidad de los pacientes pediátricos en choque, pero últimamente ya está en desuso la presión venosa central. En cuanto a la saturación venosa central, hablamos de una saturación venosa central baja si es menos del 70% y alta mayor al 80%. ¿Cómo evaluamos la presión, la saturación venosa central? Con la extracción de gasometría por la vía central. Si la vía está en buena posición, tenemos que evaluar. Si es que es menor al 70%, tenemos dos opciones. Uno, que nuestro paciente está probablemente hipoperfundido, está en periodo hipercatabólico,
Y dos, que puede ser que nuestro paciente esté anémico. Entonces, en ese caso tenemos que evaluar muchas veces si es que nuestro paciente requiere una transfusión de glóbulos rojos para mejorar el transporte de oxígeno. En cuanto al lactato, lo normal es menor a 2 o 18 miligramos por decilitro y es un parámetro que nos evalúa la hipoperfusión tisular. En un paciente que está bien hidratado, que está bien, la parte de reanimación hídrica nosotros hicimos bien, el lactato debería ir disminuyendo. Pero si es que persiste por más de 72 horas elevado, significa que nosotros no estamos logrando compensarle el shock y tiene mayor riesgo de mortalidad. Y después encontré esto muy interesante, que es el índice de choque, que es dividir frecuencia cardíaca dividido a presión arterial sistólica. Y los valores normales son de 1 a 3 años es 1,2, de 4 a 6 años 1,2, 7 a 12 años 1 y mayor a 12 años 0,9. Y ese es un método no invasivo todo que nos sirve para evaluar la estabilidad hemodinámica. Un índice cardíaco aumentado se asocia con un mayor riesgo de mortalidad. ¿Por qué? Porque significa que el paciente sigue manteniendo el gasto cardíaco alto con la frecuencia cardíaca. O sea que los mecanismos compensatorios todavía están haciendo, por decir así, su función. Entonces, en estos niños que tienen un índice cardíaco alto, conviene replantearnos de nuevo la reanimación más agresiva, subir un poco los inotrópicos o ver si no necesita un poco más de líquido. En algunos casos tenemos mucho líquido en tercer espacio, podemos ver con utilizar albúmina de repente para tratar de mejorar eso. Y el aumento del índice cardíaco a las 24 horas de ingreso a UCI mostró predecir una alta mortalidad y un peor desenlace, porque básicamente lo que nosotros tenemos que lograr en las primeras 24 horas es estabilizarle al paciente y probablemente si es que nuestro índice cardíaco sigue alto después de las 24 horas, nosotros no estamos logrando el objetivo que queremos para mejorar este paciente. El paciente idealmente en las 24 horas ya tiene que ser un paciente estable. En cuanto a los métodos auxiliares, bueno, eso ya saben todo lo que le hacemos luego a los pacientes. Lo ideal es mantener un hematocrito más de 40 porque acuérdense que es un paciente hipoperfundido y tenemos que tratar de mejorar el transporte de oxígeno en esos pacientes. Y bueno, en cuanto al manejo general, colocar accesos vasculares venosos para suministro de fluido hemoderivado, droga inotrópica y idealmente vía venosa central. Pero ustedes saben que si es que no conseguimos vía venosa central, eh, intraósea es una opción o periférica, dos periféricas. En el caso de recién nacidos, acceso umbilical, arterial para las extracciones y evaluar también la preA invasiva en el neonato. Sonda orogástrica para evitar distensión gástrica y evitar broncoaspiraciones. Sonda vesical para el control horario de diuresis. Suspender la alimentación oral o enteral. La alimentación se reinicia una vez que el paciente esté hemodinámicamente estable y la parenteral no se recomienda iniciar antes de las 72 horas. La parenteral en la sepsis, según el Surviving Sepsis Campaign, después de las 72 horas es lo recomendable. Y bueno, y controlar y tratar los sangrados activos que también empeorarían nuestra clase, eh, empeorarían nuestro pronóstico, ¿verdad? En cuanto a los pilares del tratamiento del shock, bueno, dijimos ya, garantizar una vía aérea permeable, evaluar conexión precoz a ARM. El paciente en choque séptico no tiene que ser ventilado con cánula nasal. La cánula nasal a 3 litros por minuto solamente nos da aproximadamente 28% de oxígeno. Lo ideal siempre es mascarilla con reservorio. ¿Por qué? Porque este paciente tenemos que oxigenarle lo más posible la sangre porque está en choque y está llevando poco oxígeno, ¿verdad? Reponer volumen es muy útil en el shock hipovolémico séptico y se pueden utilizar cristaloides o coloides. Actualmente, en cuanto a los cristaloides, se busca más el uso o sea, está más recomendado el uso
de las mezclas tamponadas. Por ejemplo, el Ringer lactato porque ofrece Ringer, calcio, potasio y no solamente como el suero fisiológico que es sodio y cloro, que el exceso de cloro nos puede dar una acidosis hiperclorémica en el caso del suero fisiológico, pero si no tenemos, bueno, usaremos lo que tengamos. Pero las guías actuales en niños, por ejemplo, predomina ya el uso de Ringer lactato. En cuanto a los coloides, no se recomienda su uso de rutina, tiene una vida media de 24 horas. Es útil de repente cuando hay mucho tercer espacio, pero en los últimos estudios no se demostró que haya una diferencia significativa entre el uso de albúmina y de cristaloides. Y también está el riesgo de que muchas veces con la albúmina hay riesgo de producir edema pulmonar. Entonces, por eso se recomienda más el uso de cristaloide. Aparte del costo, creo que una ampolla de albúmina te cuesta algo así como 2 millones de guaraníes y el, el suero fisiológico 10.000, 15.000 nomás. Y después corregir todos los factores negativos, hipoxia, polisemia, hipocalcemia, hipomagnesemia, o sea, la acidosis metabólica, si es que está persistente, si el pH es menor a 7,25 y hay buena ventilación pulmonar, hacer una corrección de bicarbonato. Pero no tiene que ser la prioridad. Siempre tenemos que tratar de compensar siempre la parte hemodinámica, que con eso se va a corregir mucho el tema de la acidosis. Y si es que no logramos, está un poco difícil, ahí recién evaluar el uso de correcciones. ¿Y qué hay de nuevo en el manejo del choque séptico? Esto es algo que hizo la LASIP, que hizo un resumen más o menos del Surviving Sepsis Campaign y aparte hizo, ¿cómo se dice? Tipo los puntos más importantes en niños. Entonces, en los niños choques sépticos se recomienda iniciar la terapia antibiótica dentro de las 1 hora de reconocimiento del mismo y en caso de la sepsis 3 horas. Esto es lo único que hasta ahora tiene un criterio A y que está demostrado que funciona. Idealmente, yo siempre luego les rompo la bola a enfermería. Si es que nuestro paciente está con choque séptico y le vamos a iniciar cefobanco, metele la cefotaxima rápido y después ya la banco, porque la banco va a tardar 1 hora o sea, 1 hora en gotear todo. Entonces, metele. Tratar siempre de mantener niveles adecuados de vancomicina, entre 15 y 20. Si es que nosotros no logramos llegar en el siguiente control o en los controles posteriores y mantener ese nivel, lo que podríamos hacer son los goteos continuos de vancomicina para tratar de mantener un nivel normal o subir la dosis de 60 a 80. Y siempre ir monitorizando también la vancomicina porque si es que tenemos un paciente en choque con afectación renal, podemos dañar más el riñón. La vancomicina tenemos que respetar muchísimo. Yo me fui a presentar justamente un trabajo en Houston sobre el tema de la vancomicina y desde que empezamos a hacer los dosajes continuos y los ajustes de dosis, no tuvimos ningún paciente que haya presentado alteración renal por la vancomicina. Como ustedes saben, ajustar la terapia antibiótica empírica de acuerdo a la epidemiología, eh, según el protocolo, por lo menos que nosotros manejamos en IPS, todo paciente grave entra con cefobanco. Si el paciente es inmunosuprimido que viene de la casa, es ceftabanco amica. Y si es que es un paciente que ya estaba internado en el hospital y empieza a presentar fiebre, mero banco amica. Que creo que en los dos hospitales más o menos manejamos la misma terapia empírica. En cuanto a la fluidoterapia, lo que habíamos dicho, en paciente con disponibilidad de servicio de cuidado intensivo, bolo de 40 a 60, ahí podemos ser un poquitito más libre con los líquidos, porque sabemos que si nuestro paciente se encharca, va a entrar al respirador, le vamos a hacer furosemia, le vamos a controlar y vamos a pasarle los líquidos. Y en los pacientes que no tienen UTI,
Ahí sí se habla de bolos de 5 a 10, hasta 40 durante la primera hora, o sea, por el tema del miedo a encharcarle al paciente hasta que se consiga la UTI. En cuanto a lo que dijimos, cristaloide versus albúmina, no se demostró diferencia, por lo cual se sugiere el uso de cristaloides. Y en el caso de uso de cristaloides balanceados, tamponados en lugar de solución salina para la reanimación inicial. Dijimos también, siempre tenemos que apuntar a una PAM entre 50, 5,50 o más del percentil 50 para la edad. No utilizar, como les dije, los signos clínicos de cabecera de forma aislada para clasificar el choque séptico como frío o caliente, como les dije, ver el estado de conciencia del paciente, ver el pulso cómo está, ver la frecuencia cardíaca cómo está, ver cómo están los miembros, ver cómo está el llenado capilar, ver cómo está la PA, o sea, evaluar todo, no quedarnos solamente con uno. Y se sugiere utilización de adrenalina y noradrenalina en lugar de dopamina en niños con choque séptico. Pero si es que no tenemos, vamos a trabajar con lo que tenemos. Utilizar vía periférica de ser necesario para administrar inotrópicos de forma más diluida, en caso de que no tengamos un acceso venoso central. Incluso por la vía intraósea se puede pasar también inotrópicos mucho mejor que por vía periférica. O sea que no tener vía no tiene que ser un impedimento para que nosotros pasemos los inotrópicos. Es más, en pediatría se suele hablar de no utilizar noradrenalina por vía periférica, pero los médicos de adultos, por ejemplo, reusan bien diluido la noradrenalina por vía periférica y no hay mucho problema. Yo creo que es por el tamaño de las venitas de los niños, que es un poquitito más jodido, ¿verdad? En los niños, pero igualmente no tiene que ser un impedimento no tener vía central para no iniciar de forma rápida los inotrópicos. Doc, te puedo Sí, hacer una pregunta ahí ya que mencionaste algo. sí, decime. ¿Hay algo estandarizado con respecto al uso de vasopresores por vía periférica? Tipo, ¿hasta cuántas ampollas y en cuánto volumen? Porque Sí, dice que siempre hacen diferente. bueno, cuando hablemos de inotrópicos, les voy a mostrar y les voy a pasar una página que es de la Asociación Española de Cardiología Pediátrica, donde ahí están los medicamentos cardiológicos que se usan y figuran en qué se diluye, en cuánto se diluye, cómo se hace por vía periférica y cómo se hace por vía central. Ah, Pero bueno. vamos a ver cuando hablemos de inotrópicos y les voy a pasar la página para que tengan y puedan ver ahí las concentraciones. Dale, Doc, gracias. Bueno, en cuanto a la intubación del paciente, como ustedes saben, el paciente que inicia inotrópico tiene que ser intubado. Y habla en contra del uso de hidrocortisona para tratar niños y la reanimación con líquido y terapia vasopresores puede restaurar la estabilidad, pero no hay nada comprobado de que funcione o no funcione. O sea, eso está todavía en una nebulosa. ¿Qué es lo que yo encontré leyendo? Que te dicen y no hay nada que funcione, pero usamos. Y por experiencia propia funcionan los corticoides. O sea, además que en los países que se hicieron estos estudios, ellos tienen la posibilidad de medir el cortisol antes de iniciar de iniciar el tratamiento, cosa que nosotros de repente no tenemos esa facilidad, pero si es que el paciente no responde a inotrópico, metele. ¿Y cuál es la dosis que utilizamos? Y hay dos dosis, está a 2 miligramos por kilo peso día o 40 miligramos por metro cuadrado día. La dosis máxima es de 200 miligramos. Acuérdense, cuando hacemos hidrocortisona, nosotros no hacemos en dosis antiinflamatoria, que es a 10. Hacemos en una dosis de insuficiencia suprarrenal, que es una dosis bajita. Como dijimos, iniciar la nutrición temprana dentro de las 48 horas posterior al ingreso del niño con choque séptico. Esa es nutrición enteral y la parenteral a las 72 horas. ¿Por qué? Porque la parenteral tiene muchos componentes que pueden empeorar, ¿cómo se dice? Tiene muchos componentes que pueden empeorar la acidosis del paciente.
y también hace alterar la osmolaridad. Entonces, se espera que el paciente esté un poquitito más estable para que inicie la nutrición parenteral. Y expectar transfusión de sangre en niños con hemoglobina mayor o igual a 7 en niños hemodinámicamente estables. Igualmente, uno de los puntos de corte que podemos utilizar para justificar de repente una transfusión es que un niño que ya está hemodinámicamente estable mantiene una saturación venosa central del 70%. ¿Por qué? Porque hay mucho consumo de oxígeno. Acuérdense que estos niños están en un periodo hipercatabólico, entonces probablemente nosotros, si ya está intubado, ya está hemodinámicamente estable, compensado, pero no estable, está hemodinámicamente compensado, pero su saturación venosa central sigue siendo baja, significa que su consumo de oxígeno es bajo. Entonces, en ese caso, sí se justificaría hacerle una transfusión para mejorar el transporte de oxígeno. Bueno, no sé si tiene alguna pregunta hasta acá o continuamos. Doc, entonces la dosis de hidrocortisona que solemos usar, de que solemos usar a 100 miligramos Sí, metro cuadrado, ¿verdad? sí, Entonces, esa dosis ya es una dosis bastante alta ya, en realidad, ¿verdad? sí. Lo que encontré en los libros es de 2 miligramos por kilogramo o 40. Esa dosis de 100 realmente no, hasta ahora no encontré. Y como te digo, o sea, el Surviving Sepsis Campaign último lo que dice es 200 miligramos día. O sea que ese es tu tope, porque más de eso ya no demostró ejercer ningún beneficio. No está mal, no le va a hacer mal al paciente. Y no es tampoco una dosis que le inmunosuprima. Pero ya no es más necesario, o sea, más que eso ya no es más necesario porque ahí te va a traer, te puede traer trastorno tipo hiperglicemia y todo eso. Ya, ya. Dale, Doc. Gracias, Algo, gracias. algo muy importante también con el tema de la glicemia. La La sepsis, el choque séptico se puede presentar de tres formas, con hiperglicemia, normoglicemia o hipoglicemia. La hiperglicemia normalmente se da por una, ¿cómo es que se dice? Se le habla de una insulinopenia, creo. No me acuerdo muy bien cuál era el término, pero hay una alteración en los receptores de insulina. Entonces el paciente presenta hiperglicemia, pero como el paciente está en un periodo hipercatabólico, nosotros nunca tenemos que bajar el flujo. En ese caso, el paciente tiene que recibir insulina. ¿Por qué? Porque está consumiendo glucosa como loco, pero no está entrando en la célula. Entonces, lo ideal siempre es un flujo. Cuando hacemos una NPT, por ejemplo, de un paciente séptico, por encima de 3. Cuando le hidratamos a un paciente séptico, idealmente un flujo por encima de 3. Si nuestro paciente está hiperglicémico, nunca se baja el flujo, se le agrega insulina. El corte de lo que hablan los libros es de 180, pero creo que en algunos lugares se maneja 300, en otros lugares 250, pero según los libros es de 180 de glicemia. Y bueno, si el paciente está hipoglicémico, ahí le aumentamos el flujo. Porque acuérdense, el choque son dos entidades, falta de oxígeno y falta de glucosa. Eso es lo metabólico, por decir así, que tenemos que compensar en el choque. Entonces, la falta de oxígeno suplimos con ventilación, suplimos con transfusión en caso de que necesite, y la falta de glicemia con azúcar o insulina en caso de que el paciente esté hiperglicémico. Y acuérdense también que siempre el oxígeno es un poco tóxico, entonces tenemos que tratar de no respirar al 100% a los pacientes, sino de repente cuando el paciente está un poquitito con una saturación venosa central baja, tenemos que tratar de optimizar eso y ahí es donde de repente entran las transfusiones. Bueno, Doc, tengo continuamos. dos preguntas. Decime. ¿Con cuántos inotrópicos, o sea, qué valor de inotrópicos usamos para decidir iniciar ya hidrocortisona?
Y adrenalina, mira, según lo que yo estuve leyendo, por lo menos lo de las LASIK te hablan de una adrenalina de 0,3 y una noradrenalina de 0,5. Con esa dosis ellos ya sugieren que el choque es refractario. Y por supuesto una dobutamina de 10 y una dopa de 10. Pero con 0,3 de adrenalina, noradrenalina 0,5, más de dos inotrópicos, con que vos no tengas la respuesta, ya ellos ya hablan de choque refractario, ya hablan de inicio de hidrocortisona. Doc, y con respecto a la corrección de esa hiperglicemia en respuesta al estrés del paciente crítico, o sea, del paciente séptico, cuando hacemos la corrección, ¿vamos a hacerlo de forma de goteo de infusión continua de insulina o una corrección según necesidad nomás? O sea, No, teniendo en cuenta la linfopenia, la insulinopenia por la sepsis. no, le hacemos una corrección continua. Es mucho más fácil controlar la glicemia de forma continua que si es que nosotros le hacemos correcciones rápidas de insulina, porque ahí vamos a tener picos de hiperglicemia. Viste que no lo hacemos por un control rápido, entonces vamos a tener pico de hiperglicemia, pico de hiperglicemia, pico de hiperglicemia. Entonces, lo ideal es evitar esos picos. Entonces, lo ideal es hacerle insulina de forma continua. ¿Y qué dosis? A 0,5. Empieza 0,05, perdón. Iniciamos. Y acuérdense, algo muy importante al preparar la insulina, cosa que estamos tratando de cambiar en todos lados. Cuando ustedes preparan la insulina en el paciente, ponen en la jeringa y ponen todo en la vía. Dejan media hora eso. ¿Qué hacen después? Purgan todito, eliminan todo y vuelven a preparar en la misma jeringa y con la misma vía la mezcla. ¿Por qué? Porque si ustedes preparan en eso y dejan media hora, las partículas de insulina se pegan a la pared y ya no tienen más la reacción calculada. Entonces, ustedes dejan que se impregne toda esa tubuladura, que se impregne toda esa jeringa, eliminan la insulina, eliminan toda esa mezcla y vuelven a poner la mezcla pura. Entonces, esa tubuladura y esa jeringa ya está impregnada. Entonces, la dosis que ustedes calculan ya es la dosis que va a tener una concentración 1,01 y ya van a poder hacer el goteo normal. Y esa mezcla se puede mantener hasta 12 horas. No hace falta ir cambiando cada 6 horas. Entonces eso también es importante porque a veces vemos que el paciente está con 0,2 y sigue necesitando insulina, pero ¿qué pasa? Que realmente no está bien hecha la mezcla porque en lugar de tener una relación 1,01 tiene una relación 1,05 porque quedó todo pegado. Entonces eso también insistir con la enfermería al preparar la insulina. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, y ahora vamos a empezar a la parte interesante, la parte que da gusto. Y esto quiero que lean bien, vean qué, de repente qué receptores actúa, qué es lo que nosotros buscamos con los inotrópicos, porque hay veces que la gente le mete por su cabeza y vos le encontrás adrenalina, noradrenalina, dobutamina, milrinona, todito le encontrás y el paciente jamás se compensa. ¿Por qué? Porque le pones un inodilatador que le vasodilata, entonces le metes a su lado un inoconstrictor que le vasocontrae ya demasiado, entonces le subís la milrinona, se te vasodilata otra vez, le subís la noradrenalina, se te vasocontrae otra vez, o sea, estás ahí haciendo malabar y tu paciente no se te compensa. Yo, por ejemplo, varias veces me fui, sobre todo en neonato, me fui y encontré pacientes con 4 inotrópicos a dosis altísima y después terminamos sacándole los inotrópicos y se quedaron con uno y logramos así lo que queríamos con un solo inotrópico. Entonces, tenemos que conocer sobre qué receptores actúa, ver qué tipo de paciente tenemos y actuar conforme a eso. Entonces es importante saber la acción de cada inotrópico, sobre qué actúa y cuál es el objetivo que nosotros buscamos y tratar de optimizar el inotrópico. Entonces,
vamos a hablar de los receptores adrenérgicos, que son los receptores alfa y beta, y los receptores dopaminérgicos. Entonces, tenemos los receptores alfa. Su acción es periférica sobre los vasos sanguíneos, donde produce vasoconstricciones y vasoconstricción principalmente. El alfa 1 posináptico estimula y provoca la entrada de calcio en la célula y la activación del sistema actina-miocina. El alfa 1 es básicamente vasoconstrictor. El alfa 2 presináptico lo que hace es capta la noradrenalina liberada en el espacio sináptico y pone en marcha un mecanismo de feedback, o sea, va disminuyendo la acción de alfa 1, inhibiendo la secreción de noradrenalina, entonces es vasodilatador del alfa 1. Después están los receptores beta, que tenemos dos tipos. El beta 1, que es de localización central o miocárdica, que tiene efecto inotrópico. ¿Qué significa eso? Aumenta la contractilidad y la fuerza de contracción. Cronotrópico, que es básicamente aumenta la frecuencia cardíaca. Hidromotrópico, que es mejora la conducción a través de las fibras auriculoventriculares. Y después tenemos los receptores beta 2, que son de localización periférica vascular y produce vasodilatación, dilatación bronquial, aumento de la glucogenólisis y glicólisis. O sea que estos pacientes significa que pueden presentar también hiperglicemia por el uso de los receptores beta 2. Y después tenemos los receptores dopaminérgicos, que son los dopa 1 posinápticos que están en los lechos vasculares, en el territorio esplánico, renal, coronario y cerebral, y los dopa 2 que están en el gastrointestinal carotidio y de la glándula pituitaria anterior, pero estos tienen más efecto sobre las glándulas. El dopa 1 es el que tiene más efecto a dosis, a ciertas dosis tiene más efecto vasodilatador a nivel de estos órganos. Y acá un cuadrito recordando entonces, efecto cardiovascular y el receptor. Alfa 1, vasoconstricción con escaso efecto inotrópico. Básicamente es periférico. El alfa 2 tenemos presináptico y postsináptico. El presináptico disminuye la vasoconstricción debido a la estimulación alfa 1 y el postsináptico produce vasoconstricción. El beta 1, efecto inotrópico, cronotrópico y dromotrópico. El beta 2, como dijimos, vasodilatación renal, esplánico, pulmonar, periférico, básicamente. Y el dopaminérgico, vasodilatación renal, mesentérico, coronario y cerebral. En cuanto a los inoconstrictores, primero que nada tenemos la dopamina, que fundamentalmente a nivel cardíaco es un estimulante beta 1. No tiene efecto beta 2, o sea que básicamente la dopamina es inotrópico, cronotrópico, dromotrópico y vasoconstrictor periférico. Y a dosis baja tiene un efecto dopaminérgico. Por eso es que de repente hablamos de la dosis renal de la dopamina, que es entre 2 a 4 microgramos, que es lo que produce vasodilatación renal del lecho esplánico. Por eso entonces se habla de que tiene la dosis renal que ayuda a la diuresis. Pero si bien te habla eso los libros, creo que es un estudio que se hizo en muy pocos pacientes, por eso no es muy confiable esta información y creo que nunca más se corroboró. Pero para la gente que hace neonatología es ley el tema de la dopamina. Yo opto mejor por mejorar la presión arterial diastólica del paciente, mejorar la presión arterial media y con eso vos conseguís una buena diuresis del paciente, no necesariamente usando la dopamina. A nivel cardíaco, la dosis de 4 a 10 microgramos, entonces ahí empieza su acción beta 1, que es inotrópico, y al mejorar la fuerza de contracción del corazón y estimular también los latidos cardíacos, mejoraría el gasto cardíaco. A nivel sistémico,
Al aumentar la fuerza del corazón, obviamente va a aumentar la presión arterial sistólica, va a aumentar el volumen sistólico, entonces eso va a generar una disminución de la resistencia vascular periférica, pero secundariamente a la mejoría del gasto cardíaco. Y a nivel pulmonar, te produce un descenso en las resistencias vasculares pulmonares secundaria al incremento del gasto cardíaco. Dosis superiores a 10 a 14, normalmente ya no hay más efecto dopaminérgico, sino hay efecto beta 1, eh, perdón, hay efecto alfa 1 y, o sea que la vasodilatación que va produciendo por su efecto dopaminérgico desaparece, entonces ahí empieza la vasoconstricción. ¿Y qué es lo que hace? En este caso, al producir la vasodilatación, por ejemplo, mejora las resistencias vasculares sistémicas, aumenta la presión diastólica, pero no hay mejoría en la perfusión general porque es a expensas de vasoconstricción. Y en este caso ya deja de tener esa acción, al dejar de tener la acción dopaminérgica, este paciente puede hacer una disminución de la perfusión renal y descenso de la diuresis. En cuanto a las indicaciones, cuadros de fracaso de la función cardíaca, en el choque cardiogénico, en el síndrome del bajo gasto cardíaco, donde vos quieras mejorar la poscarga. Es un arritmogénico y en caso de taquicardia puede producir isquemia miocárdica por aumento del trabajo cardíaco. La preparación se puede hacer en suero fisiológico o suero glucosado por vía periférica, una dilución hasta 4 microgramos por ml y en vía central 10 microgramos por ml. Esa es la concentración según ¿cómo se dice? ¿Cómo era que les había dicho? Según la Sociedad Española de Cardiología Pediátrica. Ahora pasamos a la adrenalina. Adrenalina entonces tiene una acción directa sobre los receptores de beta 1, beta 2 y alfa. O sea, la adrenalina es así la top entre los inotrópicos, porque ella es así como el amoxicilbactam de los inotrópicos. Actúa, porque la moxi-surfactante actúa sobre gran positivo, gran negativo anaerobio. La adrenalina te estimula todito los receptores. A dosis baja predomina la acción beta 1 y beta 2. O sea, beta 1 que es inotrópico, cronotrópico, dromotrópico. O sea, la beta 1 te produce aumento de la contractilidad miocárdica, mejoría de la frecuencia cardíaca y mejoría de la conducción. Y beta 2 que te produce vasodilatación periférica. ¿Esto qué hace? Ayuda a aumentar el gasto cardíaco, la frecuencia cardíaca y por consiguiente la disminución de las resistencias vasculares periféricas. ¿Qué he hecho? Al mejorar vos tu volumen sistólico, enviar más sangre, ya tendría que disminuir la resistencia vascular periférica. Pero a su vez tiene su efecto beta 2 que le ayuda otra vez a eso. O sea, por eso es que nosotros utilizamos en el choque frío. Y eso es lo que mucha gente que no hace terapia intensiva no entiende porque piensa que le metes adrenalina y te va a vasocontraer. Sí, la adrenalina a dosis alta te va a vasocontraer, pero a dosis baja te va a mejorar tu gasto cardíaco y te va a vasodilatar. Entonces muchas veces vos no necesitas combinar, por meterle por ejemplo una dobutamina cuando vos querés vasodilatar al paciente. Con una adrenalina a dosis baja, vos ya podés conseguir ese efecto. La dosis alta, ¿qué hace? Mantiene su efecto beta 1 inotrópico, pero a nivel periférico ahí empieza el efecto alfa con vasoconstricción. O sea, ahí es inoconstrictor. Desaparece la función beta 2 que es vasodilatadora. Eso ya es por encima de 0,3, va desapareciendo su efecto beta 2 que es vasoconstrictor, y va aumentando su efecto alfa adrenérgico con vasoconstricción. ¿En qué caso utilizaríamos la adrenalina a dosis alta?
Y en el caso de un paciente en el que no estemos logrando vasocontraerle con otro medicamento, ponerle una noradrenalina, le iniciamos y no le estamos alcanzando con la adrenalina, con la noradrenalina, ahí empezaríamos ya a subir la adrenalina. Indicaciones en los síndromes de bajo gasto cardíaco que se acompañan de resistencias vasculares periféricas elevadas con mala respuesta dilatadores. Dijimos choque frío, o sea, pacientes con bajo gasto cardíaco que estén vasocontraídos. A dosis alta, síndrome bajo gasto cardíaco con resistencias vasculares bajas, donde, como les había dicho, ya le iniciamos otro hinoconstrictor, pero no tenemos la respuesta que queremos. O sea que en ese caso nosotros subimos la dosis de adrenalina. Y de elección del tratamiento del paro cardiorrespiratorio por su efecto beta 1 directamente sobre el corazón. Contraindicaciones: taquiarritmia grave, hipovolemia severa y suele ser más arritmogénico que la dopamina. Y acá está la dosis. Dosis baja que va de 0,30 como hinoconstrictor, se puede comenzar de 0,5 a 8 y se aumenta la dosis paulatinamente, llegando a dosis de 1 a 3. Pero con una dosis de 1, el paciente muchas veces ya te presenta los miembros eh, cianóticos y ya puede generar necrosis. Y la preparación: suero fisiológico al 0,9%, suero glucosado con una concentración de hasta 20 microgramos por ml. En cuanto a la noradrenalina ahora, su acción es directa y tiene efectos sobre los receptores alfa 1 y alfa 2. O sea que la noradrenalina básicamente lo que hace es regula la vasoconstricción y vasodilatación. Con su suelta noradrenalina produce vasoconstricción y con la retención o degradación de la noradrenalina produce un efecto feedback que hace la vasodilatación. Muy leve efecto beta 1, o sea que básicamente no tiene acción sobre el corazón, básicamente es periférico y produce vasoconstricción en todos los órganos por los que puede actuar. Incluso mejora la perfusión cerebral, pero a expensas de la vasoconstricción periférica y de otros órganos. Indicaciones: shock con gran vasodilatación periférica, al aumentar las presiones sanguíneas para mejorar perfusión cerebral y cardíaca. Como la noradrenalina tiene acción vasoconstrictora, básicamente utilizamos en pacientes donde tenemos una diastólica muy baja. ¿Qué es lo que hace? Básicamente al vasocontraer las arterias, aumenta la presión diastólica y secundariamente esto produce una elevación también de la sistólica y una disminución de la presión diferencial. Por eso se corrige y logramos mejorar también un poco la presión arterial diastólica al usar la presión arterial sistólica secundariamente al usar la noradrenalina. Contraindicaciones: grave taquiarritmia o clínica evidente de vasoconstricción. Y en pacientes cardíacos eh, no es tan ideal utilizar porque al aumentar la vasodilatación aumenta el trabajo, la necesidad del corazón de bombear con más fuerza. En un corazón fallado eso de repente puede ser un poquitito más de trabajo para ese corazón. Pero eso no significa que si el paciente está vasodilatado no usemos noradrenalina. La dosificación de 0,1 a 2 microgramos por kilogramo minuto y es dosis dependiente. La preparación: la noradrenalina se prepara en suero glucosado. No diluir nunca el suero fisiológico. Cuidar de que no esté, de que, de no poner con otras mezclas porque puede precipitar. La concentración es de 4 a 16 microgramos por ml y idealmente hacer por vía venosa central, porque si es que hay extravasación por vía periférica puede producir necrosis local por la vasoconstricción importante que produce.
Pero como les dije, los adultos, por ejemplo, ellos usan por vía periférica bien diluido tranquilamente. De repente en un paciente adolescente o más grandecito, de repente podemos hacer, pero muy chiquititos, idealmente por vía central siempre. Y esto de no diluir en suero fisiológico, diluir en suero glucosado. Y ahora pasamos a los inodilatadores. Y tenemos dos, las catecolaminas y los inhibidores de la fosfodiesterasa. Ambos actúan por mecanismos diferentes. En cuanto a la catecolamina, tenemos la butamina, que tiene una intensa acción beta-1 adrenérgica, o sea, eso directo sobre el corazón inotrópico, cronotrópico, dopnotrópico, y menor efecto beta-2 y nulo efecto alfa, o sea, no es IT luego este vasoconstrictor. A nivel cardíaco, aumenta el inotropismo de forma creciente a la dosis. De esta forma mejora el gasto cardíaco al mejorar la fuerza con que el corazón envía la sangre y también ayudando, eso secundariamente mejora también la vasoconstricción periférica. El efecto cronotrópico es menor que la dopamina, aunque nosotros solemos ver que es más taquicardizante. Tiene un efecto directo vasmotrópico sobre el nódulo sinusal. ¿Qué significa eso? Que tiene un efecto estimulante sobre el nódulo sinusal, por eso es más taquicardizante que la dopamina, por la acción vasmotrópica más que por su acción cronotrópica. Y efecto dromotrópico sobre la conductividad auricular y auriculoventricular, o sea, mejora esto. Produce vasodilatación coronaria, pero su consumo de oxígeno es alto por el efecto taquicardizante. Algo que tiene que recordarse es que el corazón se oxigena durante la diástole. Entonces, como este medicamento es taquicardizante, si bien produce vasodilatación coronaria, no le da tiempo al corazón a oxigenarse adecuadamente. Por eso, últimamente está siendo reemplazado ya por la milrinona. A nivel de la circulación sistémica, por su efecto beta-2 y mejoría del gasto cardíaco, produce un descenso en las resistencias vasculares periféricas, con su descenso equivalente a la poscarga, que sabemos ya el efecto que buscamos, que es vasodilatador. Y a nivel de la circulación pulmonar, mejora la resistencia vascular pulmonar hasta un 30%. Por eso, normalmente en neonatología, o cuando tenemos de repente un paciente con un distrés respiratorio y muchas presiones, o tenemos un paciente asmático, usamos la dobutamina cuando el paciente requiere, porque al producir esa vasodilatación pulmonar y mejorar la fuerza del corazón, evitamos ese shunt de derecha a izquierda que se da. Entonces vasodilatamos los vasos pulmonares y podemos mejorar la oxigenación del paciente. Por esos dos efectos, la vasodilatación pulmonar, que nos vasodilata los capilares pulmonares y ayuda a que la sangre pase por ahí, y secundariamente también que mejora la fuerza del corazón, lo que mejoraría la fuerza con que envía la sangre en contra de esa hipertensión pulmonar que está teniendo el paciente. Las indicaciones: fallo de la función ventricular con resistencia vascular aumentada, o sea, eso significa fallo del corazón con vasoconstricción periférica. Las contraindicaciones son escasas y no aplicarse taquiarritmia severa y hipovolemia severa. Paciente hipotenso, idealmente no usar dobutamina. Tratemos de mejorar primero la presión arterial periférica y después iniciar la dobutamina, porque podemos empeorar en este caso. La dosificación siempre se inicia a una dosis media, 5 a 6 microgramos, pero la dosis va de 2 a 10. Y es dosis dependiente la acción. Preparación: no requiere ajuste en dosis con pacientes renales de insuficiencia hepática. Se puede utilizar con suero fisiológico o suero glucosado al 9%. La concentración va de 250 a 1000 microgramos por ml y hasta una concentración de 5000 miligramos por ml, o sea, 5 ml
5 miligramos de dobutamina por ml. Este es el que se puede usar más concentrado de todo, que no hay problema. Y por último tenemos la milrinona, que es derivado de la pipiridina y actúa sobre las células vasculares pulmonares y sistémicas. A nivel cardíaco, si bien tiene efectos inotrópicos, cronotrópicos y dromotrópicos discretos, aumenta el gasto cardíaco, pero fundamentalmente por la función vasodilatadora que favorece que favorece el llenado del corazón y a su vez la distribución de líquidos por la poscarga. ¿Por qué? Porque favorece la relajación del corazón. Entonces, al favorecer la diástole y la relajación del corazón, este corazón se llena de más sangre que con los otros inotrópicos. Y a su vez, al favorecer la relajación diastólica, ayuda a que el miocardio se oxigene mejor y eso disminuye el estrés del miocardio. O sea que en lugar de ejercer su acción como los otros inotrópicos, que básicamente te aumentan la fuerza y la frecuencia cardíaca, este lo que hace es ayuda a que el corazón se llene más de sangre y por su efecto inotrópico que envíe más esa sangre que recibió. Y no es tan taquicardizante como los otros, porque le da más tiempo a la diástole. A nivel sistémico, que produce vasodilatación importante con disminución de la reserva vascular sistémica y la poscarga ventricular. Y a nivel de la circulación pulmonar también provoca vasodilatación importante con disminución de la resistencia vascular. Ahora, el tema con la mirrinona es que es meramente vasodilatador y por eso muchas veces utilizamos en combinación con un inoconstrictor cuando queremos acción central, por ejemplo, cuando queremos mejorar la parte cuando tenemos hipertensión pulmonar, por ejemplo. Usamos con una noradrenalina la, para que la milrinona nos haga a nivel central la vasodilatación pulmonar, pero que no nos haga caer la presión arterial sistémica y la diastólica. Eh, Indicaciones: situaciones de bajo gasto cardíaco, shock cardiogénico o insuficiencia cardíaca congestiva con resistencia vascular o pulmonares aumentada. Contraindicaciones, ¿no? Igual que la dobutamina también, paciente hipovolémico por el gran riesgo de hipotensión, tiene efecto trombopénico leve, pero habla de raros casos nomás que producen plaquetopenia. Eh, Tiene diferencias farmacocinéticas en niño y adulto con un volumen de distribución en clínicas mayores. Este medicamento sí tiene que, en caso de insuficiencia renal, se tienen que usar dosis menores, tiene que ser ajustado. Eh, la dosificación se hace una dosis de carga de 5 miligramos seguida por una perfusión que va 0,37, 0,50 y 0,75. Esas son las tres dosis que se usan. No es como los otros inotrópicos que vamos aumentando, sino son estas tres dosis. Si 0,37 es poco, pasamos a 0,50. Si 0,50 es poco, pasamos a 0,75. Y su efecto se suspende al iniciar la infusión. La preparación se hace en suero glucosado o suero fisiológico. Por vía periférica, la concentración puede ser hasta 200 microgramos por ml y por vía central hasta 500 microgramos por ml. Algo que siempre tenemos que controlar es que uno, los inotrópicos no se guarden en la heladera, se guardan en un lugar fresco, tienen que ser, van a ver lo que tienen frasquitos oscuros, los que tienen que estar protegidos de la luz. La mirrinona suele ser un frasco transparente, entonces no se altera con la luz. Otra cosa, si es que el inotrópico o la mezcla está coloreada, tiene que ser descartado, porque el cambio de coloración habla de una degradación o una alteración. Por último, y por último también, si no me equivoco,
voy a pasarle después la adrenalina, creo que tiene que ser protegida de la luz, porque se puede degradar. Los inotrópicos, si es que son preparados de forma estéril, bien cuidados, se pueden cambiar cada 48 horas, pero como últimamente, como de repente no estamos muy seguros en los hospitales, entonces se hacen más los cambios cada 24 horas. Y bueno, y esto básicamente después le voy a pasar, que es el esquema de Carcillo, que es cómo ir manejando básicamente por minuto las, la sepsis, hasta llegar, ¿verdad?, al choque refractario de catecolaminas. Este esquema es muy lindo, yo traduje del Texas Children's Hospital. Me gustó mucho porque te habla minuto a minuto, es lindo, es interesante y se te queda más. Y bueno, listo.